Hola, bienvenidos. En este capítulo vamos a ver cómo definir al cliente. Definir al cliente consiste en determinar cuáles son las necesidades y características de las personas. Los productos y servicios procuran satisfacer las necesidades de las personas. Definir el cliente para tu negocio será conocer cuáles son las características, necesidades, para así ofrecerles servicios y productos afines a ellos. Al determinar características y necesidades de las personas, estos se vuelven un grupo o un segmento, que así se denomina el marketing o mercadotecnia. El segmento de mercado es el grupo de personas que son potencialmente clientes para nuestro negocio y estos tienen necesidades y tienen características afines. Si bien conocer las características de los clientes y sus necesidades, los cuales son similares, también en un futuro podemos ofrecer servicios más personalizados. Es decir, orientar nuestros productos y servicios al cliente. Para poder ofrecer servicios o productos orientados a un cliente en específico, es importante conocer sus datos y sus necesidades particulares. Actualmente tenemos bastantes herramientas para poder conseguirlo. Por ejemplo, tenemos la inteligencia artificial, el machine learning, el big data. Toda esta información que las personas le proporcionan a la red, nosotros podemos hacer uso de las mismas. Podemos pensar que esta información puede ser muy costosa, como por ejemplo empresas como IBM, como Amazon, ofrecen sus servicios para poder conseguir datos de la red. Y estas empresas que son grandes nos ofrecen planes que son para pequeñas empresas y empresas mucho más grandes. Sin embargo, al iniciar nuestro proyecto o nuestro negocio, si no tenemos el capital suficiente para conseguir estos datos, los podemos obtener por medio de aplicaciones que están a nuestro alcance, como por ejemplo podemos hacer el segmento de mercado teniendo los datos que nosotros ya determinamos en un formato para nuestro negocio y utilizar Facebook, utilizar Instagram, Twitter, Google Ads y todas estas aplicaciones que tenemos disponibles. Ahora bien, para poder hacer uso de aplicaciones de las ya mencionadas que utilizan Big Data, ya sea las de paga como IBM o Amazon, que inclusive estos tienen también opciones gratuitas, o utilizar las herramientas de marketing de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, de Twitter, de todas las aplicaciones nuevas, necesitamos nosotros determinar cuáles son los datos y cuáles son las necesidades del grupo de clientes que nosotros queremos satisfacer. Para esto entonces necesitamos hacer un formato donde nosotros podamos anotar esos datos. Al hacer ese formato, puede ser en un borrador en una hoja, después lo tenemos que pasar en un formato digital, o bien también podemos hacer la mercadotecnia tradicional, que es realizarlo a través de encuestas de manera personal o presencial. Sin embargo, las herramientas digitales nos ayudan a automatizar esto. Podemos crear formularios, podemos crear documentos que el usuario rellene desde la comodidad de su dispositivo móvil o de su computadora y luego vaciar esos datos en otros archivos que nos muestren gráficas. Y así podemos tener y conocer más datos de nuestros potenciales clientes y seguramente nuestros futuros clientes. Ahora bien, anteriormente les hablaba de que estos datos son variables, ¿sí? ¿Qué tipos de variables son? Para empezar, podemos hablar de datos, los tipos de datos, podemos hablar de diferentes tipos de datos. Para poder conseguir la información y poder analizarla, como estos datos, pasarlos a información, necesitamos utilizar herramientas de estadísticas
Y ahí determinan dos tipos de variables, las cuales son cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas son variables que no podemos nosotros medir con datos numéricos y las cuantitativas son datos que podemos medir con datos numéricos. Antes de mencionar ejemplos de los datos de cada uno, puedo decir que tanto las cualitativas como las cuantitativas podemos buscar la manera de poder medirlos. No nos vamos a quedar allá y decir que no se puede. Ok, las variables cuantitativas. Estas pueden ser de dos tipos, categóricas y numéricas. Y las categóricas son nominal y ordinal. Y las numéricas son de razón, de intervalo y absolutas. Ejemplos de ellos pueden ser variables nominales. Pueden ser, por ejemplo, el sexo. Variables ordinales, nivel socioeconómico. Variables de intervalo pueden ser la temperatura. Las variables de razón pueden ser de peso, de estatura, o son variables de razón o de relación. Variables absolutas pueden ser número de hijos de la familia, etc. Las variables cualitativas pueden ser, por ejemplo, la forma de pensar, puede ser qué tan de acuerdo estás en una cosa. Entonces, como les decía hace un momento, que las variables cualitativas las podemos medir con algo similar a las cuantitativas, a diferencia de las cuantitativas que nos dan un número. Entonces, las cualitativas podemos utilizar una escala. Hay una muy conocida que se llama la escala de Likert, o hay otras muchas escalas que podemos utilizar. Sin embargo, esta es mucho más fácil, como por ejemplo cuando te preguntan si estás de acuerdo en algún tema y respondes totalmente de acuerdo, estoy de acuerdo, casi de acuerdo, no muy de acuerdo y totalmente en desacuerdo. Este es un ejemplo para poder obtener datos de los clientes. Ahora, ¿qué podemos hacer o para qué nos puede servir esos datos de los clientes? La primera y la más importante es la que la estaba mencionando, que es definir el cliente, conocer cuáles son sus características, como por ejemplo, qué edad tienen, cuántos ingresos tienen, dónde viven, qué nivel de estudios tienen, cuáles son sus hobbies, cuáles son sus gustos, etc. Ahora, también podemos obtener sus diferentes tipos de necesidades. Ahora, ¿para qué sirve esto? Podemos hacer un dataset. Este dataset es un conjunto de datos que determinan las características de un grupo de personas. O bien, con estos datos podemos hacer métricas o KPIs con los tipos de datos ya conocidos, y estos nos van a servir en un futuro para el marketing, porque en marketing tenemos diferentes estrategias que son, por ejemplo, las 4 Ps, que son de precio, producto, plaza y promoción, y cada de una tiene sus diferentes tipos de datos para poder hacer este tipo de estrategias. Bueno, pues ahora que viste el video, te invito a tomar tu lápiz, pluma o bolígrafo y un papel para anotar o realizar tu formato, o bien puedes abrir la hoja de Excel o Word, crear una tabla para crear tu formato para recabar los datos de tu cliente. ¿Qué datos podemos obtener de los clientes? Pues los más básicos son el nombre, el teléfono, el correo electrónico, su dirección. Otros datos como son datos demográficos, datos de ubicación, cuántos hijos tienen, en dónde viven, en qué país, en qué región, en qué estado, municipio. Otros datos como por ejemplo estilos de vida, qué les gusta, qué tipo de música, qué tipo de comida. Entonces, todos esos datos que les pueda servir a ustedes para conocer mejor a sus clientes, hagan un formato, ¿sí? Eso les ayudará a definir más a su cliente, a diferencia como la vez anterior que les encargué que describieran a su cliente. Y pues, sin más por hoy, les agradezco ver el video. Por favor, compartan, síganme en mis redes sociales